El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presenta su programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Septiembre, mes de la Biblia. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Con mucha alegría lo presentamos en este momento y estamos en este mes, el mes de la Biblia, y por eso es que este programa pues se centra en la Biblia. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes que están conectados desde las redes, desde la página del Centro Parroquial de Formación CEPAF, como también aquellos que nos están viendo desde Canal 21 de Unired, allá en la comunidad de San José Pacul y las demás comunidades donde llegue la señal. Queremos mandarles un fraternal saludo y a la vez pues invitarlos a que permanezcan en este programa, ya que va a ser de mucha, pero mucha bendición. Vamos a iniciar pidiendo siempre a nuestro Señor que sea Él el que nos dé su bendición, y vamos a hacerlo de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque sabemos que tú estás con nosotros. Sabemos, Señor, cuál es la necesidad de nuestro corazón. Sabes, Señor, cuánto necesitamos de tu palabra. Y hoy que estás acá con nosotros hasta a través de este programa, te damos gracias. Te pedimos que bendigas a cada uno de los hermanos, las hermanas que están siguiendo esta programación desde sus hogares o donde quiera que estén, que tú los bendigas, Señor. Que nunca les haga falta el pan material y el pan espiritual de tu palabra, porque la necesitamos, Señor. Y te damos gracias, Padre, por este momento. Que esta entrevista sea de bendición para cada uno de los que nos están observando. Señor, te damos gracias. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, damos la bienvenida a nuestro párroco, el Padre Gabriel, quien hoy está en este programa para compartir con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida al Padre y pues escuchamos su saludo también de bienvenida. Muy bien, pues Byron, ¿verdad? Agradecer, ¿verdad?, este momento, ¿verdad?, de la presentación. Un saludo fraternal también para todos aquellos que nos siguen y se vinculan con nosotros, ¿verdad?, a través de la televisión, de la radio, bien también de la página. Con gusto y con alegría, ¿verdad?, colaborar y participar en este programa para este mes de la Biblia, en este mes de septiembre, y valorar cada día más en nuestro corazón, ¿verdad?, este lugar que la palabra de Dios quiere ir pues teniendo cada día, ¿verdad? Entonces, de verdad, con mucho gusto, con mucha alegría, y pues llegar ahí, ¿verdad?, a cada ambiente, a cada lugar, y pues un gusto de verles, un gusto de conversar, un gusto de encontrarnos pues con ustedes, ¿verdad? Que Dios les bendiga. Gracias, Padre. En el programa anterior tuvimos como invitado a Padre Santos Mocún, quien compartió con nosotros el primer tema, el cual nos habló sobre los autores de la Biblia, de igual manera sobre la inspiración, que todos los autores escribieron las Sagradas Escrituras pero fueron inspirados, ¿sí? Fueron inspirados. Y entonces ahora nos corresponde ya el segundo tema, que tiene por nombre Disposiciones para leer la Biblia. Esta es la tercera sesión, ¿verdad? Y pues hoy vamos a
tenemos como objetivo comprender sobre las disposiciones o las actitudes que nosotros como católicos, como cristianos, debemos tener ante las Sagradas Escrituras. A la Biblia hay que acercarse con los pies descalzos, con el corazón abierto y con la voluntad disponible para escuchar a Dios y encontrarnos con Él. Padre Gabriel, explíquenos cuáles son esas actitudes para la lectura de la Biblia. Muy bien, pues primero que nada, como una brevísima introducción, hacer notar, ¿verdad?, que la Sagrada Escritura, la Biblia, pues no es un libro como cualquiera otro. No ha de leerse por lo mismo como que fuera una novela, un periódico, una revista. Así que a veces esto lo hacemos y leemos de corrido. Siendo pues una de las maneras en las que Dios nos habla, el texto sagrado, el texto escrito, pues ha de leerse de una forma meditativa, ha de leerse pues buscando el encuentro vivo con nuestro Dios. Entre los documentos del Concilio Vaticano II tenemos la Dei Verbum, y allá por el número 15 nos hace ver, ¿verdad?, que los cristianos hemos de recibir la Sagrada Escritura, estos textos sagrados, con mucha devoción, porque ellos expresan el vivo sentido de Dios. La Sagrada Escritura contiene enseñanzas muy sublimes sobre nuestro Dios, nos presenta la sabiduría, ¿verdad?, sobre la salvación del hombre, y encierra tesoros grandes, por ejemplo, respecto de la oración. Al final, pues descubrimos que estos textos esconden este misterio de nuestra salvación. En conclusión, hemos de leer la Biblia con el mismo espíritu con el que ella fue escrita. Por eso nosotros descubrimos que en la liturgia de la palabra, cuando celebramos la Eucaristía, es una oportunidad y ocasión para acercarnos a la Sagrada Escritura. Cuando hacemos la fundamentación bíblica de algún tema, cuando pues compartimos también algunas explicaciones de algunos textos sagrados en nuestra reunión de grupos o en los círculos bíblicos, todo eso nos da ocasión para estar en contacto directo con la Biblia. Ojalá que pueda ir creciendo siempre en nuestro corazón pues esta dedicación y este espacio a la Sagrada Escritura, que podamos llegar a tener todos en nuestra casa la Sagrada Escritura, y no solo tenerla, sino que realmente podamos leerla. Entonces, dicho esto previo, ¿verdad?, podríamos percibir que hay pues algunas actitudes con las cuales nos podemos acercar a la Sagrada Escritura, que sin dejar de ser válidas, algunas de ellas pues no agotan, ¿verdad?, lo que tendría que llegar a ser realmente pues nuestro acercamiento a esta palabra viva, a esta voz de Dios en la Sagrada Escritura. Pero podríamos decir, ¿verdad?, que entre las actitudes con las que podemos acercarnos a la lectura de la Biblia está una primera actitud, que es la actitud literaria. Naturalmente nos acercamos a la Biblia como una obra literaria, y efectivamente uno capta que este texto sagrado contiene una gran belleza, tiene un gran encanto. Por decir algo, si uno oye mención, ¿verdad?, o lee el libro del Génesis con sus relatos, la misma experiencia del Éxodo, los mismos salmos, ¿verdad?, que recogen 150 expresiones de distintas situaciones vitales del ser humano, ¿verdad?, el mismo Cantar de los Cantares, que es una manera de expresar el amor de Dios a través del amor humano, ¿verdad?, también los evangelios mismos. Y sabemos que estos libros sin duda han inspirado la creación de esculturas, de pinturas. Quien pues no encuentra en alguna casa, en algún comedor, una Santa Cena, por ejemplo. Ha inspirado la realización artística de mosaicos, de vidrieras, por ejemplo, con la escena de la Anunciación. También obras de arquitectura, también obras musicales, ¿verdad? Cuánta inspiración de algunos músicos en torno a ciertos pasajes bíblicos, ¿verdad? Obras de teatro, el mismo cine. Yo creo que todos recordamos de Mel Gibson esa obra de ese
esa película de la pasión, ¿verdad? Inspirada sin duda en Isaías. Entonces al final dice uno, es una manera de acercarse a la Sagrada Escritura. Sin embargo, esta actitud literaria no es suficiente para que nosotros podamos aprovechar toda la riqueza espiritual que la Biblia nos ofrece. Nos aporta sin duda mucha riqueza más, pero esta es una de las actitudes que es lícita, es válida, nos enriquece y nos ayuda, pero no agota, ¿verdad? Podríamos hablar de una segunda actitud de acercarnos a la Biblia, ¿verdad? Y es la actitud crítica. Pues uno reconoce que la Sagrada Escritura, la Biblia, es una colección de libros, ¿verdad? No es solo un libro, es una colección de libros, muchos de ellos antiguos, lo cual suscita pues la inquietud de muchos especialistas de leerlo con espíritu, de leer estos textos con espíritu crítico. Es decir, se acercan de una forma científica a la Sagrada Escritura. Su aporte no deja de ser valioso. Por ejemplo, la ciencia de la filología, que es una manera de acercarse, ¿verdad?, a la Sagrada Escritura, y por ahí buscando en el diccionario, pues es la ciencia que estudia los textos escritos, ¿verdad? Es una manera de acercarse a la Sagrada Escritura. La etnografía, que estudia descriptivamente la cultura de aquel momento en el que aquello se recoge, ¿verdad?, en la Sagrada Escritura. La historiografía, que es el estudio bíblico y crítico de los escritos sobre historia y la fuente de esa historia, ¿verdad? Entonces estas son maneras de acercarse a la Sagrada Escritura, y especialmente también la arqueología, que tal vez nos es más familiar, ciencia que estudia las artes, los monumentos y los objetos de la antigüedad. Y eso pues no deja de dar su aporte, su riqueza, ¿verdad?, entre otras ciencias que permiten este estudio crítico de la Biblia, lo cual pues nos va ayudando, ¿verdad?, pero nos dejaría como personas bastante instruidas con respecto a la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero sin duda pues eso tampoco es que baste, ¿verdad?, para que este estudio llegue a tocar nuestro corazón, llegue a tocar el centro de nuestra persona. O sea que sí es algo valioso, importante, que ayuda, pero no agota, ¿verdad?, lo que realmente en la Biblia podemos encontrar. Una tercera actitud es la actitud histórica. Descubrimos que la Sagrada Escritura pues, nos va narrando episodios de este pueblo elegido de Dios, el pueblo de Dios, acompañado con sus personajes, y también de ellos se va hablando, ¿verdad? La experiencia de Abraham, la experiencia de Moisés, personajes, ¿verdad?, sí, relevantes. Se narra en la Sagrada Escritura la relación de este pueblo de Dios con otros pueblos también, ¿verdad?, con otras culturas allí en el Medio Oriente. Esto nos permite acercarnos a la Biblia con ojo de historiadores. Y pues lo que hace de nosotros es que podamos ser solo historiógrafos, pero ahí nada más, ¿verdad? No es que esto no tenga su valor, tiene su riqueza, ¿verdad?, pero no se puede quedar solo ahí, pues la actitud del estudio o acercamiento a la Sagrada Escritura. Cuarta y última, podríamos mencionar la actitud religiosa. Esta actitud es aquella en la que se acerca uno a la Sagrada Escritura y capta en la Biblia el mensaje de Dios, pero para llevarlo a la vida. Podríamos decir que esta es la actitud más importante, ¿verdad? Su contenido ha sido escrito para nuestra enseñanza. Esa es la finalidad de estos textos sagrados, y podemos dar una referencia bíblica en Romanos 15:4, que por aquí la tenía yo un poquito apartada, ¿verdad?, en esta Biblia del joven. Entonces, solo para hacer una referencia, estamos en Romanos 15:4, y sabemos que cuanto fue escrito en el pasado, lo fue para enseñanza nuestra, a fin de que a través de la perseverancia y el consuelo que proporcionan las Escrituras, tengamos esperanza. Entonces, de alguna manera uno capta, ¿verdad?, la importancia de esta actitud religiosa en la que de verdad nos ayuda a ir un poquito más allá.
Lo que requiere naturalmente esta actitud religiosa es que nosotros nos acerquemos con una fe profunda, que vamos madurándola y el Señor nos va ayudando a crecer en nuestra fe, acercarnos con humildad sincera, con una actitud de apertura hacia Dios. Recordar que es Dios mismo quien nos habla y quiere entrar en comunión con nosotros, haciéndonos partícipes de su amor. Al final, ¿verdad? Esta es la esencia, ¿verdad? De estas actitudes con las cuales podemos acercarnos a la Sagrada Escritura. Naturalmente que de esta actitud religiosa, pues puede desprenderse, ¿verdad? Otras actitudes que se requieren que tengamos para poder adentrarnos, ¿verdad? En la Sagrada Escritura y poder obtener de ella aquello que Dios desea y espera de nosotros, ¿verdad? Por de pronto, Byron, pues estas serían las 4 actitudes básicas, ¿verdad? Que tienen su valor cada una, pero esta última como que tiene un toque más de fondo, ¿verdad? Para encontrar lo que el Señor quiere manifestarnos en su palabra y ayudarnos. Yo creo que, bueno, definitivamente cada quien se acerca a las Sagradas Escrituras dependiendo también cuál es el objetivo que tiene, ¿verdad? Para utilizarlo, tal como lo escuchábamos, ¿verdad? Algunos pues es nada más como para estudio o para conocer la historia de las culturas, conocerlo nada más, pero ya al final yo creo que sí esa actitud religiosa pues sí nos hace tener ese encuentro con nuestro Señor, ¿verdad? Y a través de todos los libros tan maravillosos que cuentan los que están dentro de la Sagrada Escritura, la Biblia, realmente pues son enriquecedores para cada uno de nosotros. Y también sería bueno que nos evaluemos cada uno de nosotros cuál es la actitud que nosotros mostramos al momento de leer, ¿verdad? Las Sagradas Escrituras. Pero aparte de las actitudes, pues también la disposición que nosotros tenemos. ¿Cuál es la disposición que tiene cada uno? ¿O de qué manera pues uno se acerca a las Sagradas Escrituras, a la Biblia? Entonces, lo siguiente sería, Padre Gabriel, ¿cuáles son esas verdaderas disposiciones para la lectura de la Biblia? Pues bien, Byron, y para todos ustedes, ¿verdad? Que amablemente pues continúan con nosotros vinculados y acogiendo, ¿verdad? Esta enseñanza. Podríamos decir que estas verdaderas disposiciones para leer la Sagrada Escritura tendríamos entre ellas, por ejemplo, el hacerlo con fe y amor. Ahora ya aquí ya viene esta actitud religiosa en la que de la misma manera como quien está oyendo al mismo Dios o está leyendo una carta que Él nos haya mandado. Aquí yo recordaba la experiencia de San Jerónimo, el traductor de la Sagrada Escritura, ¿verdad?, al latín, y me impresionó cuando estudiando la Biblia nos decían, San Jerónimo llegó a hacer esta afirmación: ¿qué es la Sagrada Escritura? Es una carta de amor que Dios ha escrito para cada uno de nosotros. Yo alguna vez en una prédica lo hacía notar y le decía, miren, cuando a uno le mandan una carta de amor, pues es una experiencia muy hermosa y uno tiene la hoja o la página y la lee, la guarda bajo la almohada y la vuelve a sacar y la vuelve a leer y una y otra vez, porque realmente es una declaración de amor en donde sin duda también Dios, a través de esta Sagrada Escritura, de esta diversa cantidad de libros que hay en la Biblia, también nos declara su amor, pero es un amor así a fondo, profundo, que también corrige, que también alienta, que también anima y nos desafía, ¿no? Entonces, hacer este acercamiento a la Sagrada Escritura con fe y amor, como quien lee esta carta que Él nos ha mandado. Ya citaba San Jerónimo, ¿no? También en el mismo documento del Concilio Vaticano II, el que se llama la Dei Verbum, que es sobre la divina revelación, efectivamente se dice lo siguiente en el numeral 21 de la Dei Verbum. En la Biblia, Dios Padre sale a nuestro encuentro como quien va a encontrar a sus hijos, para conversar con nosotros. Con su palabra, el Señor da vigor a su iglesia, que somos el nuevo pueblo de Dios, fortalece nuestra fe y nos alimenta espiritualmente. Yo creo que ahí es cada quien que en un momento dado sabe
por una Eucaristía, en el momento de la liturgia de la palabra, un retiro, un tema, una charla, capta uno que algunas veces uno dice, este texto tiene resonancia, ¿verdad? No solo suena, sino que resuena también en mí. Y efectivamente Él nos va fortaleciendo nuestra fe, nos alimenta espiritualmente. Naturalmente que bien acogida, la palabra de Dios va purificando, va limpiándonos por dentro y conduciéndonos a la salvación. Nuestro santo patrono, pues tengo aquí la referencia bíblica de la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 21, nos refuerza al respecto. Ahora ya es una segunda referencia bíblica que les leo, ¿no? Está en Santiago, la carta de Santiago en el capítulo 1, versículo 21. Por eso, abandonen toda inmundicia, todo exceso vicioso, y escuchen con docilidad la palabra que plantada en ustedes tiene poder para salvarlos. Este es nuestro santo patrono, ¿verdad? Santiago, en donde uno pues capta efectivamente pues el beneficio, ¿verdad? De acercarnos y acoger esta palabra de Dios que siempre es para provecho y bien nuestro, ¿no? Transformante esta palabra que Dios nos da. Acercarnos con fe y amor. Segundo, acercarnos a la Sagrada Escritura con respeto y veneración. Creo que hoy, por cuestión de pandemia, quizás se ha perdido un poquito el percibirlo, pero cuando se leen los textos sagrados, sabemos que nuestro equipo de liturgia, los lectores que pasan, el salmista que canta, pues ahí se va expresando estos textos y se dice palabra de Dios, te alabamos Señor, y cuando el sacerdote lee el Evangelio o el diácono, pues se dice palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Habitualmente, si viene un obispo, el diácono le pasa el evangeliario y el obispo besa el evangelio. Cuando no es así, el párroco lee o el vicario lee, termina uno y normalmente uno lee, besa el evangelio, ¿no? Es una forma de un respeto, de aprecio y de estima y de acogida de esta palabra viva de Dios que se nos ha expresado en forma escrita a través de los textos sagrados. Descubrimos que este respeto y veneración lo tenemos como referente a través de aquella experiencia de Moisés, cuando el Señor pues se le manifiesta y Moisés oye a Dios a pie descalzo, se quita sus sandalias, el piso que pisas, el suelo que pisas es sagrado, y este hombre se quita las sandalias y a pie descalzo escucha la voz de Dios. Así la Sagrada Escritura pide este respeto y veneración, ¿verdad? El autor de la Biblia es el Dios mismo, y ¿cómo no apreciar tan grande obra? Se menciona que cuando hay una pintura, una imagen, y es una obra así, cuando uno mira que tiene la firma o el nombre del autor, pues dice, pues esta es una obra valiosa, etc. Y sabemos que el autor principal de la Sagrada Escritura es Dios. ¿Cómo no valorar esta obra pues, de Él, ¿no? Normalmente se dice que los primeros cristianos de tal manera tenían respeto y veneración a la Biblia que algunos pasajes los escribían así, manuscritos, y los guardaban para sí mismos, y cuando morían algunos familiares estos textos los tomaban y se los colocaban, ¿verdad? Por el valor que tenían. Cuando se realizó las sesiones del Concilio Vaticano II, al parecer cada vez que había aquella sesión se entronizaba la Sagrada Escritura y dar lugar después a aquellas sesiones de este concilio, ¿verdad? Que tanta luz y bien ha aportado pues a la Iglesia incluso hoy por hoy. Entonces eso pues manifiesta este respeto y aprecio, ¿verdad? Y ya les decía en la misa que se besa a leer pues especialmente el pasaje evangélico. Hay algunas familias que quizás sí tienen su Sagrada Escritura, algunos la tienen entronizada, ¿verdad? Pues ojalá leída y no empolvada, y algunos se habitúan a darle un beso a la Sagrada Escritura al salir o al entrar a casa, ¿verdad? Entonces es una manera de tener esta actitud de respeto y veneración. Una tercera actitud es con espíritu de humildad. La Iglesia recibió este sagrado depósito y es la Iglesia la que nos ayuda para interpretar la Sagrada Escritura. ¿De qué forma? A través de la iluminación del Espíritu Santo que va guiando a la Iglesia. Por eso nosotros estamos llamados a acercarnos a la Biblia con mucha humildad, pero también con sumisión a la Iglesia. Porque hay gente experta en nuestra Iglesia, gente que conoce,
y nos ayuda tremendamente a entender y a comprender pues la Sagrada Escritura, ¿verdad? Entonces eso pues es una de las actitudes, ¿verdad? Con espíritu de humildad. La última, con espíritu de oración. Es decir, la Biblia hay que leerla si queremos esta actitud de oración, simbolizarla a través de un gesto externo, leerla de rodillas, dado que muchos de sus libros se prestan para orar y para meditar. Por ejemplo, los salmos, ¿verdad? Hay salmos bellísimos. Hace poco tuvimos la formación a nivel nacional de los sacerdotes y un experto en Sagrada Escritura de Colombia, el padre Oñoro, pues nos hablaba sobre el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y solo desarrolló un versículo, son 6. Y solo con ese que él desarrollaba, pues nos hacía ver, ¿verdad?, la actitud con la que a través de la Sagrada Escritura, especialmente los Salmos, percibimos, ¿verdad?, que Dios nos habla y nos ayuda a pastorear nuestro rebaño, y al rebaño le enseña a saberse dejar guiar por su pastor, por decirles un ejemplo, ¿no? Entonces, efectivamente, el Concilio Vaticano II, nuevamente en la Dei Verbum número 25, también nos reafirma, ¿verdad?, este espíritu de oración con que hay que acercarse a la Sagrada Escritura. Dice, qué bonita esta referencia de la Dei Verbum, pongámosle atención. A Dios hablamos cuando oramos, y a Dios escuchamos cuando leemos sus palabras. Hay que de verdad darse cuenta, ¿verdad?, qué importancia de esto. Cuando oramos nosotros le hablamos a Dios, pero cuando leemos su palabra es Él el que nos está hablando a nosotros. El número 25 de Dei Verbum también dice que efectivamente en la Biblia tenemos la fuente principal de la oración, de la vida religiosa. Entonces, creo que a través de estas actitudes, efectivamente, ya captamos, ¿verdad?, que no despreciamos las otras actitudes históricas, pues así de estudio, de reconocimiento. No, estos son aportes y es algo valioso, pero no agota, ¿verdad? Esta otra actitud sí nos pide, ¿verdad?, el sacarle el provecho último a esta voz de Dios que nos orienta y nos guía, ¿verdad? Por ahí está. Esto que acaba de mencionar, padre, yo creo que es muy importante que las familias que nos están siguiendo hasta este momento también lo tomen como una práctica que se vaya heredando, porque de hecho así es. Vemos a nuestros abuelos ahí sí que respetando, valorando las Sagradas Escrituras, leyéndola por supuesto, meditándola. Pues nosotros hemos visto cuál es ese acercamiento que ellos tienen a las Escrituras, luego nuestros padres, y entonces también a nosotros, y también debe continuar esa enseñanza hacia los más pequeños, para que ellos también vean, ¿verdad?, las Sagradas Escrituras, la respeten, puedan acercarse con ella con mucha confianza, con mucho amor, sabiendo de que es palabra de Dios y que de ahí encontramos nosotros nuestra ayuda, porque como decíamos, ¿verdad?, es como un momento, ¿verdad?, de diálogo con el Señor, donde nosotros hablamos por medio de la oración, pero Él también nos responde a través de su palabra, y entonces valorarlo en sí. Y también antes de empezar a leer las Sagradas Escrituras, debe haber un momento de recogimiento, de invocar al Espíritu Santo. Entonces es ahí donde la siguiente pregunta, ¿verdad? Si es necesario hacer ese recogimiento, ¿es necesario invocar al Espíritu Santo? Claro. Pues Byron, y también a todos ustedes, ¿verdad?, que nos siguen y nos escuchan, efectivamente, ¿verdad?, si es el mismo Dios por medio de su Espíritu que inspiró a los escritores sagrados, y aquel mensaje que se deseó y se quiso transmitir, con mayor razón hoy por hoy que nosotros pues acogemos esta riqueza de este aporte escrito de esta palabra de Dios, al invocar a este Espíritu suyo, Él nos puede ayudar para que aquella intención con la cual el escrito se colocó pueda llegar también de forma fidedigna al corazón de nosotros, ¿verdad?
Entonces esa invocación del Espíritu siempre es necesaria, ¿verdad? Yo recuerdo que en la misma celebración de la misa y al hacer la homilía, terminado leído los textos, yo he dicho mucho, ¿verdad? A nuestra gente, miren, pedimos a Dios su Espíritu Santo para que Él nos ayude a saber hoy cómo aplicar para nosotros el mensaje que su palabra trae, ¿verdad? Él mismo inspiró a los escritores y Él mismo nos ayuda a nosotros, ¿verdad? Entonces, efectivamente es necesario, ¿verdad? Recogerse y invocar a este Espíritu de Dios. Cuando pues vamos nosotros a dialogar con alguien, descubrimos que es necesario ponernos en sintonía con el otro, tener esa actitud de saber escuchar para poder responder adecuadamente. Y efectivamente es el Espíritu Santo que nos ayuda para entender, porque Él nos abre el entendimiento. Recuerdan que en las promesas de Dios para con su Espíritu decía eso, ¿verdad? Yo les voy a enviar un defensor, un paráclito, pero también es un maestro que nos enseña y es alguien que nos ayuda en nuestra memoria para recordar algo que quizá habíamos olvidado, ¿no? Entonces, al final dice uno, Señor, pues sí es importante a hacer esta invocación de tu Espíritu y descubrir que no solamente este Espíritu nos ayuda a entender hoy por hoy el mensaje de aquel texto escrito, sino también fortalece nuestro corazón. ¿Para qué? Para vivir la voluntad de Dios que se nos ha expresado justamente en ese texto. Va a ser uno, Señor, mira, yo ya entendía, comprendí, gracias por este don de tu Espíritu para ello, pero que este mismo Espíritu nos venga como fortaleza para que asumamos y vivamos eso que en tu palabra nos has expresado. Entonces eso siempre va a ser necesario, ¿verdad? Y algo que debemos evitar durante la lectura de la Biblia, Pan. Pues, por ejemplo, yo cuando percibía, ¿verdad?, esta interrogante de este momento del programa, recordaba que pues hasta uno mismo antes, ¿verdad?, de entrar en todo el camino formativo como cristiano, como seminarista, después como padre, a veces uno pues también cae en esa trampa de tomar la Biblia, cerrar los ojos y abrirla y a ver y señalar, ¿verdad? Y como que es un poco así como atentar, ¿verdad? Porque pues uno como que estuviera jugando, ¿no? Pues las cosas que tendríamos que evitar, entre otras, yo mencionaría tres, ¿verdad? Por ejemplo, esta de señalar a dedo, yo creo que de verdad no es favorable, ¿verdad? Nos sale cualquier cosa y si no la leemos en el conjunto del texto sagrado, pues nos puede desorientar en lugar de ayudar, ¿verdad? Entonces, como que así a dedo no es recomendable. Pero primero, debemos de evitar leer la Biblia así de corrido, porque ya lo decíamos antes, ¿verdad? No es una novela, no es un periódico, no es una revista. Es Dios que mismo nos habla a través de estos textos, ¿no? Entonces, no leerla así de corrido. Segundo, no hacerlo, no hacer esta lectura en medio de bulla y agitación, ¿verdad? Porque eso requiere un momento de silencio para escuchar bien, para meditar y vivir, ¿verdad?, aquello que se expresa, ¿no? Entonces, no hacerlo, evitar hacerlo en medio de la bulla y la agitación. Y tercero, no leer muchas páginas, ¿verdad? Hay veces que uno puede aficionarse y de repente quiere de un solo sorbo, pues acoger tantos textos y la verdad es de que sí se necesita, ¿verdad?, tener pausa y hacerlo en trozos o en versículos, en partes, pero no leer muchas páginas como querer de un solo pues tomar aquel mensaje, ¿verdad? Son como pues algunas pistas, ¿verdad?, de lo que tendríamos que no hacer, ¿verdad? Es cierto. Y, por ejemplo, si quisiéramos darle un orden, nos podría compartir unos pasos para la lectura, para lograr una comprensión de la Biblia. Sí. Hay una dinámica que creo que se va a ir difundiendo poco a poco y este mes de la Biblia va ayudando a que se conozca la famosa experiencia de la Lectio Divina. Y esta pues es una manera orante de acercarse a la Sagrada Escritura y de verdad lo enriquece muchísimo a uno, ¿verdad? Pero junto con esta experiencia de la Lectio Divina, que ahora pues a veces en algún folletito, en alguna revista de lecturas, a veces viene acompañado, ¿verdad?, con los pasos que conlleva la Lectio, pues se encontraba, ¿verdad?, estos 6 pasos que les quiero mencionar a continuación. El primer paso pues sería naturalmente leer un pequeño texto, ¿verdad? Porque yo me lo puedo imaginar, lo puedo pensar que lo voy a hacer, pero no lo hago. Entonces, la primera es leer un pequeño texto, ¿verdad? No abarcar tanto, sino un texto, ¿verdad? Que tal vez
esté delimitado. A veces la misma liturgia nos presenta textos ya limitados para acogerlo, ¿verdad? Pero sí, leer un pequeño texto. Segundo, cuando yo leo este texto, sacar las ideas principales. Siempre cuando uno se acerca y lee ahí algunas ideas básicas que se están exponiendo, y pues me ayuda mucho si con un lápiz o con un marcador de esos fluorescentes puedo subrayar, ¿verdad? Pues tal vez alguna frase que es significativa o alguna que me ha impactado, ¿verdad? Siempre hay en los textos sagrados algo que suena, pero hay algo que resuena. Eso que resuena, subrayarlo o bien marcarlo con estos marcadores fosforescentes, ¿no? Entonces, sacar una idea principal. Tercero, sacar una enseñanza para las personas de hoy por hoy. ¿Qué enseñanza nos deja esto que hemos leído? Para esta realidad que hoy nosotros estamos viviendo, sobre todo la pandemia, ¿verdad? Que genera pues zozobra y temores y todo. Este texto hoy, ¿a qué me invita, verdad? ¿En qué ayuda, verdad? A la realidad que estamos viviendo. Entonces, el tercer paso es sacar una enseñanza, después de que subrayé. Cuarto paso, aplicarse de manera personal aquel mensaje que encontré. ¿Qué me dice a mí este pasaje, verdad? El Señor, a través de estas palabras, ¿qué me ha hecho resonar dentro de mi corazón? ¿Qué es lo que me quiere decir a mí en esta situación personal que me encuentro, en esta situación familiar, en esta situación laboral, en esta situación espiritual en el que hoy me encuentro? Yo siempre le he dicho a las personas, Dios no habla por gusto, ¿verdad? Y a través de estos textos, de verdad, hay momentos que uno dice, esto es para mí, ¿verdad? Y a esto me quiere llevar. Entonces, hacer una aplicación, ¿verdad? De aquella lectura que he podido hacer, que haya subrayado, que he encontrado su enseñanza, pero digo, ¿y a mí en qué me toca o cómo me ayuda? Quinto, hacerte un compromiso. ¿Cómo puedes cumplir esta enseñanza que has recibido? Y es de alguna manera la dinámica que de alguna forma en cada Eucaristía se hace la reflexión por quien preside y todo, y al final dice, pues, ¿a qué nos compromete, verdad? ¿A qué nos invita? Pero tomar un compromiso concreto para poder pedirle a Dios su fuerza para cumplir esa enseñanza que ha llegado. Y último, pues, hacer una conversación con Dios, es decir, orar a Dios pidiéndole la fuerza para ser fiel en el cumplimiento de mi compromiso, concluir con una oración siempre agradeciéndole a Dios, ¿verdad? O sea, siempre la palabra de Dios nos dice algo y nos hace decir algo, que es la oración, ¿verdad? Y al final tenemos que siempre estar agradecidos con Él, ¿verdad? Entonces, creo que estos son algunos de los pasos. En estos 6 que mencioné, de alguna manera aflora la dinámica de la Lección Divina, ¿verdad? Que pues podría ser una experiencia futura de algún pequeño programita para que no solamente se diga o se describa la Lección Divina, sino de repente se puede hacer un ejercicio de Lección Divina, porque dicen que hay cosas que se aprenden haciéndolas, ¿verdad? Pero estos pasos, muchos de ellos están contemplados en el ejercicio de la Lección Divina, lectura orante de la palabra, ¿verdad? Entonces eso creo que son pasos que no son tan complicados, pero que sí se pueden ir implementando, ¿verdad? Yo creo que son pasos que bien podemos hacer, y creo que lo hemos hecho porque en algunas pastorales y como también en las pequeñas comunidades, en algún momento pues se ha hecho este ejercicio y que realmente pues nos ayuda a comprender, no solo entender la lectura, sino vivirla, y a la vez pues también nos hace apropiarnos de esa preciosa palabra que el Señor pues comparte con nosotros en nuestras comunidades, en nuestra vida. También lo que decía hace un momento Padre Gabriel, de que en algunas oportunidades alguien quiere leer las Sagradas Escrituras y solo la abre y dice, bueno, este texto que quedó, este es para mí. Pero creo que no debería ser de esa manera, ya lo hemos escuchado, que no debe de ser así. Entonces, algunos se preguntan, entonces, ¿cómo voy a empezar a leer la Biblia? Si yo voy a empezar con un proceso, voy a empezar a leer, y entonces, ¿con cuál libro voy a empezar? Algunos dicen que sería bueno empezar por los Salmos, otros que con los Evangelios, y otros que desde Génesis. Entonces, ¿en qué orden, Padre,
¿En qué orden conviene leer la Biblia? En eso, pero creo que hay siempre pues varias pistas o recomendaciones, ¿verdad? Que naturalmente la básica es decir, hagámoslo, ¿verdad? Y ya el orden, pues creo, pues hay varios criterios. Yo encontraba por ahí, ¿verdad? En estas consultas del internet, entre otros, ¿verdad? La recomendación dada por San Jerónimo, que pues una mamá se acerca y quiere que el crecimiento de su niña vaya desarrollándose poco a poco y que como recomendaba él, San Jerónimo, ¿verdad? Alguien de autoridad para la cuestión bíblica y que recomendaba. Entonces yo veía que a grandes rasgos decía, mire, pues y justificando, ¿verdad? Según San Jerónimo, primero dice lo básico, ¿verdad? Estudiar cada día un pasaje, ¿verdad? O sea que no es cosa de que lo voy a tomar yo y que me lo quiero acabar, ¿verdad? Sino estudiar cada día un pasaje. Segundo, comenzar, decía San Jerónimo, por los salmos. ¿Por qué? Porque son fáciles de orar y también de reflexionar, ¿verdad? Entonces él tiene su lógica por la cual presenta estos pasos, ¿verdad? Tercero, decía, pues entrarle al libro de los proverbios, porque en ello vamos a encontrar alguna regla de vida. Al leer estos textos va viendo que recogen la sabiduría popular y recomendaciones brotadas de la experiencia de vida, ¿verdad? Bajo la inspiración de Dios naturalmente, y ahí se encuentra pues alguna regla de vida que siempre eso ordena el vivir de las personas. Cuarto, recomendaba él el leer el libro del Eclesiastés, que esto tanto como Proverbios como Eclesiastés es parte de lo que le llamamos en la Biblia la literatura sapiencial, que significa saborear la vida, no solo tener conocimiento, ¿verdad? Sino entonces en el Eclesiastés se nos enseña a saber despreciar los bienes de este mundo. En estos textos hay constataciones de que la vida y la realización del ser humano no está en el tener, en el poseer, que eso es vanidad de vanidades, etcétera, sino lo que realmente es valioso, ¿verdad? Lo importante, los valores últimos. Entonces, él decía, pues, fundamentar por ahí, ¿verdad? Encontrar en Eclesiastés que uno no puede quedarse apegado a las cosas. Quinto, recomendaba él leer el libro de Job, sobre todo porque esto va a dar y presentar un modelo de fuerza y de paciencia. Un hombre que pues tiene una historia, que va bien, que después sufre y al final pues retorna a un bienestar, pero que nunca pierde su confianza en Dios. Entonces yo creo que como dinámica para el crecimiento de una niña, de un cristiano, de una persona, lo que San Jerónimo recomienda es muy bonito, ¿verdad? Luego, pues salta él a que se puedan leer los evangelios, los que hay que tener siempre en nuestras manos. Naturalmente, ¿verdad? Es la propuesta de vida nueva que Jesús nos trae con su vida y que ha estado recogida en estos evangelios con sus mismas palabras, algunas, ¿verdad? Y otras, pues, de la comunidad, pero que nos dan vida realmente. Séptimo, entrarle a los hechos de los apóstoles y algunas de las cartas de San Pablo. Luego, pues, los profetas, el Pentateuco, esos primeros 5 libros de la Sagrada Escritura. Si se dan cuenta, no se empieza en el orden como un libro que uno lo agarra del primer capítulo al último, sino que aquí se empieza de una forma diversa, ¿verdad? Y en conclusión, terminar leyendo el Apocalipsis y el Cantar de los Cantares, que es un libro que en la experiencia del amor del hombre y la mujer nos habla del amor de Dios, ¿verdad? Esa es la referencia de San Jerónimo. Y finalmente, pues, tal vez esta que viene es mucho más sencilla, ¿verdad? Que es de parte de otros autores, ¿verdad? Uno, partir de los evangelios, porque al final dice, el centro y el corazón de la Biblia es los evangelios. Todo el Antiguo Testamento es camino de preparación, en la persona de Jesús se realiza y los evangelios recogen aquello que el Señor vino a cumplir, ¿verdad? Que estaba como promesa en el Antiguo. Entonces tiene bien bonita esta referencia, ¿verdad? Empezar con los evangelios, centro y corazón de la Biblia. Y a mí me decían, si recomiendas la lectura de los evangelios, que comiencen con el evangelio de Marcos. No solo porque tenga menos capítulos, solo 16, sino porque su manera de presentar el evangelio es a través de escenarios en donde uno se involucra y uno aprende mucho, ¿verdad? Porque es la dinámica de este evangelista. Entonces, los evangelios, y para cuestión personal decir, con el evangelio de Marcos.
Después de esto, leer un poco Hechos de los Apóstoles, después de los Evangelios, porque recoge los primeros años de la iglesia. Y eso siempre ayuda, porque el ejemplo, el testimonio de aquellos que empezaron a vivir como Jesús trajo esta vida nueva, nos ayuda. Seguidamente, las cartas de San Pablo, especialmente algunas de las más cortas y fáciles, por ejemplo, Primera y Segunda de Corintios, la carta a los Efesios, la carta a los Filipenses y la carta a los Colosenses, ¿no? Naturalmente las demás, pero estas como que en ese orden nos ayudan un poco porque pueden ser más fáciles de comprender. Y fíjense que hasta entonces se sugiere acá, pues leer un poco los libros históricos. Ahora ya pasamos ahí un poquito a los libros del Antiguo Testamento, y en estos recomiendan, siempre veo que todos recomiendan la lectura de los Salmos, ¿no? 150 expresiones del corazón del ser humano inspirado por Dios para hablar de alegría, de gozo, de lucha, de sufrimiento, de grito. Experiencia bellísima en esos 150 salmos. Pasar a los libros proféticos y concluir con el libro del Apocalipsis, ¿verdad? Esta es la recomendación que en general pues es útil, ¿verdad? Y puede beneficiar, ¿verdad? Entonces, yo solo concluir como a nivel personal que tuve como profesor, como director espiritual y como formador a Monseñor Víctor Hugo Palma, ¿verdad? El obispo de Escuintla. Él es experto y es doctor en Sagrada Escritura, ¿verdad? Y él siempre recomendaba, ¿verdad?, que al acercarse uno a la lectura de la Sagrada Escritura, pues sí, partir de los Evangelios, y desde ahí se puede hacer una lectura más comprensiva del Antiguo Testamento, que tiene como profecía alcanzando su cumplimiento en la persona de Jesús. Entonces él, en su lógica como experto, ¿verdad?, y todo, decía, comencemos en el Nuevo Testamento y ahí nos vamos remitiendo al Antiguo, que nos va a dar una mejor comprensión de cómo en Jesús se cumplió lo que antes se dijo. Bueno, entonces, esa recomendación, ¿verdad?, particular para el orden en el que se pueda hacer esta lectura. Importante al final de cuentas decir, mire, con las pistas, porque hay varias opiniones para cómo poner el orden, lo importante es hacerlo, ¿verdad? Y si se hace esa dinámica de que a veces uno toma... Cuando, por ejemplo, en las familias reflexionan en torno a un citado bíblico, ¿verdad? O, por ejemplo, a veces acá en nuestra misma parroquia, ahí sí que antes de la pandemia, ¿verdad?, los movimientos, los grupos, las pastorales, pues también tenían su espacio en el cual pues podían convivir, pero siempre en torno a una cita bíblica, y se desarrollan los temas, y creo que eso es también muy importante, porque nuestra fe nosotros pues, la fundamentamos también, ¿verdad?, con la Sagrada Escritura, aunque no debemos quedarnos solo en eso, ¿verdad? Claro. Porque también hay otros documentos que apoyan nuestra fe, ¿verdad? Sin embargo, ahorita también por ser el mes de la Biblia, y estamos dando realce a las Sagradas Escrituras, aunque también sabemos de que nuestra iglesia, pues, durante todo este tiempo, más de 2000 años, ¿verdad?, entonces han surgido otros documentos. Pero siempre estos documentos, la duda o sería la pregunta es que si estos documentos también están en base a las Sagradas Escrituras. Sí, lo que pasa es de que una de las fuentes para la experiencia de fe y la fundamentación, le decimos teológica, ¿verdad?, de nuestra vida, es la Sagrada Escritura, naturalmente, ¿no? Pero hay como tres fuentes que son las que alimentan la experiencia de nuestra fe cristiana católica, ¿no? Biblia, tradición y magisterio. Entonces, eso nos ayuda a nosotros a no quedarnos en un fundamentalismo bíblico, ¿verdad? Si está ahí va, y si no está ahí no, sino que uno sabe que también Dios no agota su palabra en el texto escrito. Hoy por hoy, pues los hechos que acontecen, los signos de los tiempos, el papado y el ministerio que hoy el Papa Francisco está ejerciendo, en su momento San Juan Pablo II, en su momento Benedicto XVI, yo conocí algo de Pablo VI, en fin, ¿verdad? También del Papa Bueno, que le decimos, ¿verdad? San Juan XXIII, en fin,
yo creo que la riqueza de la experiencia, de la manifestación de Dios para nosotros, de forma muy expresa, está en la Sagrada Escritura y por eso tiene un lugar muy especial, pero no lo agota, ¿verdad? No es solo palabra de Dios el texto escrito, sino hoy el Espíritu de Dios a través del magisterio del Papa, a través de la tradición de la Iglesia, también nos ayuda y nos enriquece en el camino de la fe. Entonces, en lo que me mencionabas, pues efectivamente, por ser este mes de septiembre, el mes de la Sagrada Escritura, pero uno sabe que es un trípode en el que nosotros nos fundamentamos, ¿verdad? Biblia, tradición y magisterio, ¿verdad? Entonces eso nos enriquece muchísimo. Es verdad. Pues hacía esta pregunta por lo mismo de las familias, ¿verdad? Las familias que nos están siguiendo, varios pues nos están sintonizando en este momento y seguramente están también escribiendo sus comentarios, la cual pues agradecemos y pedimos, ¿verdad?, de que ustedes siempre también estén al tanto de lo que ocurre dentro de nuestra iglesia, porque a veces solo escuchamos opiniones de afuera, pero no nos enteramos de lo que sucede dentro de nuestra iglesia o cómo está fundamentada, cómo está estructurada, y entonces ahí es donde perdemos un poco la fe y la confianza. Por ejemplo, nosotros pues celebramos este mes, ¿verdad? El mes de la Biblia, y pues tal vez en algún momento pues acá en Santiago pues podríamos decir, bueno, ¿por qué se está implementando hasta ahora esto, verdad? Entonces, en otros momentos, en años anteriores, pues desconocíamos, ¿verdad?, del mes de la Biblia. Y como lo decía, yo creo que las familias pues son muy importantes acá, porque serían las familias las que van a ir dando vida a la lectura, al acercamiento a las Sagradas Escrituras, pero ya no va a ser solamente en un mes, sino que constantemente debemos estar acercándonos, ¿verdad? Pero ahí sí que nos detenemos un momento en el mes de septiembre para hacer como un festejo, ¿verdad? De recordar y luego continuar, ¿verdad? No solo quedarnos en el mes de septiembre, sino que durante todo el año, ¿verdad? Padre, así que pues agradecemos profundamente a cada uno de ustedes que han estado con nosotros. Varios pues han interactuado también con sus comentarios, agradecemos ese comentario y a la vez pues también los invitamos a que siempre nos escriban para que nosotros de igual manera pues también sepamos quiénes son los que nos van siguiendo en estos programas, en esta serie de programas conociendo las Sagradas Escrituras. Entonces agradecemos a Padre Gabriel por habernos acompañado y a la vez pues también los invitamos a cada uno de ustedes a que sigan siempre en sintonía de esta programación. Es un conjunto de programas las cuales enriquecen nuestra fe, nos hace más creyentes y a la vez pues también agradecemos a todos los hermanos del equipo de la CEPAF porque nosotros estamos acá, pero detrás de cámara pues hay varios hermanos y hermanas que están también perseverando, están haciendo su lucha en cuanto a todo lo que es la edición, la programación. Entonces ahí sí que también pedimos sus oraciones por cada uno de ellos, porque es un equipo pues que está haciendo su lucha como varios otros equipos que somos cuerpo de esta iglesia. Entonces agradecemos a cada uno de ustedes su sintonía, los invitamos a permanecer siempre y ya para finalizar pues solicitamos a Padre Gabriel nos pueda realizar la oración final y también la bendición. Muy bien, con mucho gusto y pues en este marco de este mes que este sea un incentivo, una motivación para que el valor de esta palabra de Dios pues vaya cobrando cada día un lugar muy especial en cada hogar, en cada persona, en cada corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Al agradecerte, Señor, esta ocasión de poder acercarnos a este don de tu palabra en el que tú siempre vas a manifestar tu amor, vas a manifestar también tu voluntad para nuestra vida
y que sin duda siempre será lo mejor, te pedimos que este Espíritu tuyo que inspiró estos escritores sagrados nos acompañe siempre al acercarnos a esta carta de amor que nos has escrito para obtener de ella vida, porque tu palabra es vida, para que de esta manera pues podamos ir cada día viviendo verdaderamente como hijos tuyos. Bendícenos ahora, bendice a cada una de las personas que hoy se han unido y se han vinculado con nosotros a través de estos medios, y ahí donde se encuentren, verdaderamente encuentren esta experiencia de tu amor y de tu gracia. Bajo pues tu bendición agradecemos este programa para que dé sus frutos en su momento y a su tiempo en cada familia, en cada persona, en cada corazón. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la intercesión amorosa de nuestra Madre la Virgen María, que supo escuchar, guardar en su corazón y vivir pues también la palabra, interceda y nos acompañe siempre en nuestra fe. Que Dios les bendiga. Hasta luego. El Centro Parroquial de Formación CEPAF de la Parroquia de Santiago Zacatepeques presentó su programa Conociendo las Sagradas Escrituras. Porque desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. San Jerónimo. Septiembre, mes de la Biblia.